Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video educativo. El día de hoy vamos a hablar sobre el origen de la filosofía griega, un momento muy importante en la historia del pensamiento humano. La filosofía surgió en la antigua Grecia alrededor del siglo VI a.C. En esta época, las personas comenzaron a hacerse preguntas más profundas sobre el mundo, la naturaleza y la existencia del ser humano. Estas preguntas buscaban comprender la realidad y encontrar explicaciones sobre cómo funciona el universo y cuál es el lugar del ser humano dentro de él, antes de que apareciera la filosofía. Muchas explicaciones sobre el mundo se basaban principalmente en mitos y relatos religiosos. Estos relatos intentaban explicar fenómenos de la naturaleza, como el origen del universo, los cambios de clima o incluso algunos aspectos de la vida humana, a través de historias relacionadas con dioses y seres sobrenaturales. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a surgir una nueva forma de pensar. Algunas personas empezaron a cuestionar estas explicaciones tradicionales y buscaron comprender la realidad de manera diferente. En lugar de basarse únicamente en los mitos, comenzaron a utilizar la razón, la observación y la reflexión para analizar el mundo que nos rodeaba. Este cambio fue muy importante porque marcó el paso de un pensamiento mítico en el pensamiento racional. Es decir, las personas empezaron a analizar la realidad utilizando la lógica, el cuestionamiento y el pensamiento crítico. Además, el surgimiento de la filosofía también estuvo relacionado con el desarrollo cultural, político y de las ciudades de la antigua Grecia, especialmente de Atenas. En estas ciudades, los ciudadanos participaban en la vida pública y debían aprender a dialogar, debatir y expresar sus ideas. Por esta razón, el pensamiento reflexivo y el uso de la razón comenzaron a ser cada vez más importantes dentro de la sociedad. En sí, podemos decir que la filosofía griega representó un cambio fundamental en la manera de comprender el mundo, ya que permitió que las personas comenzaran a buscar explicaciones basadas en la razón, la reflexión y el análisis. Hola a todos, el día de hoy les voy a hablar sobre el pensamiento educativo de los filósofos clásicos. Hay tres filósofos principales que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Bueno, el pensamiento educativo de Sócrates es que el pensamiento educativo se basaba en el diálogo y en hacer preguntas para que las personas descubran la verdad por sí mismas. Él creía que el conocimiento ya está dentro del ser humano y que el maestro debe ayudar a que el estudiante lo descubra. Su método educativo se llamaba mayéutica, que consiste en hacer preguntas profundas para desarrollar el pensamiento crítico. Para Sócrates, la educación debía formar personas capaces de reflexionar, buscar la verdad y actuar con ética. Por otro lado, el pensamiento educativo de Platón era discípulo de Sócrates. Él pensaba que la educación era fundamental para formar ciudadanos justos y preparar a las personas para gobernar la sociedad. En su obra, La República, se propone que la educación se debe organizar por etapas según la edad y las capacidades de las personas. También se consideraba que el conocimiento verdadero se alcanzaba mediante la razón y el estudio de las disciplinas como las matemáticas, la filosofía y la gimnasia. Para Platón, la educación debía buscar el desarrollo moral, intelectual y físico del ser humano. Por último, el pensamiento educativo de Aristóteles era que Aristóteles era alumno de Platón. Él pensaba que la educación debía desarrollar todas las capacidades del ser humano, que sean intelectuales, morales y físicas. Él creía que el aprendizaje se lograba a través de las experiencias, la observación y la práctica, no solo mediante ideas teóricas, sino que también él afirmaba que la educación debía adaptarse a la edad del estudiante y preparar a las personas para vivir bien en sociedad. Esto quiere decir que el objetivo de la educación era formar ciudadanos virtuosos que contribuyan al bienestar de la comunidad.
Muy buenos días a todos, soy el compañero Alexis Sandy. Hoy les voy a hablar acerca de algunos conceptos de la paideia. Empecemos con el primero, que es el ideal educativo en la cultura griega. La paideia era el modelo ideal de la educación en la antigua Grecia, pero no solo se trataba de enseñar los conocimientos, sino de formar completamente al individuo con los valores, la cultura y la vida cívica griega. Este ideal buscaba preparar a las personas para participar activamente, ya sea en la sociedad, y contribuir al desarrollo de las polis. La segunda formación integral del ser humano, ya sea intelectual, moral y física. La paideia proponía que una educación integral, es decir, el desarrollo de todas las dimensiones del ser humano, como en lo intelectual, también fomentaba el pensamiento y el conocimiento. En lo moral proponía valores y virtudes, y en lo físico incluía la formación del cuerpo mediante actividades como la gimnasia. De esta manera se logra buscar el equilibrio entre la mente, la ética y el cuerpo. El tercer concepto era que buscaban formar ciudadanos virtuosos y participativos en la sociedad. El objetivo principal de la paideia era formar ciudadanos responsables, virtuosos y capaces de participar en la vida política, social, cultural de la comunidad. Filósofos como Platón, Aristóteles consideraban que la educación debía ayudar a las personas a desarrollar virtudes y actuar por un bien común, fortaleciendo así las organizaciones y el bienestar en la sociedad. Gracias. Hoy hablaremos sobre la influencia de la filosofía antigua en la educación. ¿Saben que si ustedes creen que la filosofía antigua solo son nombres polvorientos en un libro? Para nada. Por eso, abre tu mochila, porque lo que aprendes hoy y cómo lo aprendes nace hace más de 2000 años en Grecia, Roma y en China. Empezamos con Sócrates. ¿Te gusta cuando un profesor te hace preguntas en vez de dar todas las respuestas? Eso es la mayéutica. Él nos enseña que el conocimiento no se inyecta, se descubre. Es el arte de aprender haciendo preguntas. Su alumno Platón fue más allá y dijo que para ser un buen ciudadano hay que educar el cuerpo y la mente. Por eso tienes como una gimnasia y tienes que saber matemáticas. Él inventó la educación integral y, ojo, también creó la primera universidad del mundo y la academia. Y luego llega Aristóteles, el genio del saber hacer. Él fue el primero en decir que no se enseña igual a un niño de 6 años que a uno de 16. Creó las bases de la educación por edades. También nos dijo que el fin último de estudiar es ser felices y virtuosos. Los romanos como Quintiliano fueron prácticos. Dijeron basta los golpes. La educación debe ser en espacio seguro y personalizado. Fue el primer defensor de la educación humanizada y mientras tanto en China. Por eso Confucio revolucionó Asia con una idea simple pero poderosa. La educación no es para unos pocos sino para todos, sin importar el origen. La clave es el respeto al maestro y la formación moral. Así que la próxima que ves debates en clases es Sócrates, hagas deporte es Platón, te adaptes a una nueva materia es Aristóteles o profe tenga paciencia es Quintiliano. Recuerda, no es solo una rutina, es el eco de la filosofía antigua, construyendo el presente. Por eso, ¿te gusta el viaje? Descubre y suscríbete.